De que acuerdo. vamos a... En el Cusco se ha desarrollado una experiencia muy interesante que en este programa la hemos difundido mucho, que es Sierra Productiva. Así es. ¿Usted va a apoyar eso o digamos, va a generalizar esas tecnologías? Pero por supuesto que sí, dado que ahora la interoceánica, por ejemplo, ya está a la vuelta de la esquina. Vamos a inaugurarlo seguro este mes de diciembre. Seguro vamos a incrementar esta sierra productiva, vamos a potencializar todo, en fin, y del desarrollo de nuestros campesinos, de nuestra gente que tiene una vocación por la agricultura. El tema de la central hidroeléctrica, esta Salja Pujara en Sicuani, que fue motivo de movilizaciones muy radicales, la verdad, incluso había sectores de la población que se oponían ya a ese nivel de radicalismo, inventándose mitos acerca de que el agua se la querían llevar a España o a otros sitios, en fin. ¿Cuál es ¿en qué estado está esa situación y cuál es su posición al respecto? Bueno, está paralizado este asunto, siempre por lamentablemente la falta de comunicación y de información a la población. Fíjese usted, Jaime, que durante este tiempo lamentablemente se han querido hacer grandes proyectos, bienvenidos ellos, pero con desconocimiento de la población. Lo importante es la participación de ellos en estos grandes proyectos y explicarles cuál es el beneficio. Si no se les explica, el agua para nosotros, más que un aspecto de orden mercantil o funcional o económico, el agua es vida para nosotros. Toda la población, todas las comunidades más o menos directamente vinculadas con la hidroeléctrica estaban informadas y aprobaban el asunto. Aparentemente en las zonas más bajas o en la misma población de Sicuán, en fin, había la resistencia, una resistencia más de orden político ¿no? que de otro tipo, ¿no? Las comunidades de la zona de influencia sí estaban de acuerdo, el resto no, es una cosa que llamaba un poco la atención, ¿no? Bueno, lo importante es que nosotros tenemos que ahora concertar con todos, porque siempre habrá una lucha por desconocimiento de muchos proyectos, y creo que va a ser labor sustancial de este gobierno regional actual asumir ese tipo de retos. Usted se ha opuesto, según me dicen, al aeropuerto internacional en Chinchero. ¿Por qué? No, de ninguna manera, no. ¿No teníamos esa información? No, al contrario, bienvenido a un aeropuerto, porque en el distrito que yo fui alcalde se encuentra el actual aeropuerto. Necesitamos que ese aeropuerto, ya estando dentro del área urbana, sea reubicado. Y bienvenido a Chinchero, por supuesto. Bueno, claro, entonces hemos entendido mal, se refería al aeropuerto donde está situado ahora, que tenía que ser reubicado. Exactamente, hay que reubicar ese aeropuerto, porque está dentro del área urbana, es un peligro latente, es una contaminación acústica. Entonces ustedes estarían apoyando, digamos, ya la concesión del aeropuerto. Por supuesto que sí, esa va a ser, y ha estado en mi plan, o está en mi plan de gobierno, de trabajo, hacer que esto inmediatamente pro inversión agilice. Es más, hay un estudio base de mercado que nosotros tenemos que impulsar y que se concesione, se privatice, pero que de una vez por todas, el aeropuerto Alejandro Velasco Astete hoy tiene que ser reubicado a Chinchero para un desarrollo económico, armónico, equilibrado, pero que de ninguna manera ya podamos permitir que este aeropuerto siga. De acuerdo. Muy interesante. Y el tema del turismo en general y en particular el asunto de Machu Picchu. Bueno, Cusco atrae pues la gran mayoría, la gran parte de los turistas que vienen al Perú y van además casi todos a Machu Picchu. Ha habido discusiones acerca de la capacidad, de la soportabilidad, digamos, de Machu Picchu. La CARTUC, que es la Cámara de Comercio Regional de Turismo del Cusco, tiene planteamientos para abrir nuevas entradas, los mismos caminos del Inca que tenían distintos accesos y distribuir la población a lo largo del día de una manera tal que permita que haya más gente sin afectar, digamos, la soportabilidad. ¿Cuál es su posición frente a esto? Bueno, por necesidad y utilidad pública ya se aprobó esta carretera asfaltada, incluso de Santa María, Santa Teresa, Machu Picchu. Se necesita realizar, ¿por qué? Porque incluso por desastres naturales, basta ya de este monopolio que lamentablemente Perú Rail tiene. Ahora mediante esta vía ya podemos diversificar, mayor accesibilidad, por supuesto en respeto irrestricto de nuestro recurso, de nuestro santuario histórico más importante del Perú. Vamos a seguro realizar dentro de este plan Quente un nuevo rediseño de asistencia para no masificar, pero hay que dar también oportunidad de trabajo de mayor cantidad de visitantes
a esta octava maravilla del mundo. De acuerdo, efectivamente. Bien, decían que usted favorecía la instalación o la apertura de estas casas del ALBA. Usted lo ha hecho, ha abierto una, o favoreció una en San Sebastián, ¿es verdad esto? Es muy cierto, porque yo entiendo que la salud y la educación no tiene color ni tinte político. Tenemos que servir a la población de extrema pobreza, que en el Cusco tenemos, por ejemplo, alrededor del 27%, y pobreza alrededor del 57%, si suma usted son más del 85%, entonces hay que atenderlos, y yo los he recepcionado a médicos cubanos que han operado en 2 años 8.500 pacientes en cataratas y carnosidad totalmente gratuito. ¿Usted recibió recursos de Hugo Chávez? No, son recursos del Estado peruano, es decir, el Ministerio de Salud ha recepcionado a estos médicos. Yo he hecho una clínica adecuadamente y bienvenido, es decir, el gobierno aprista y el gobierno local nacionalista se han puesto de acuerdo con un único beneficio, la salud de nuestro pueblo. Correcto. Bien, señor Acurio, suerte pues en su gestión en el Cusco, en la frente del gobierno regional del Cusco. Muchas gracias por haber venido. Dicho sea de paso, ¿usted ha venido a Lima con alguna finalidad? Sí, he venido a presentarme a los diversos empresarios, a hablar con el Banco Mundial referente al saneamiento físico-ambiental del río Guatanay. He tenido reuniones intensas con ellos. Vamos a iniciar inmediatamente, asumida la gestión regional, para que el Banco Mundial asuma también junto con nosotros esta responsabilidad largamente anhelada, porque es una contaminación ambiental. ¿Pero eso no es la del río Urubamba también? Sí, el principal afluente del río Vilcanote es el Guatanay, sí, y el Guatanay, que es una cloaca, disculpen la palabra, pues, que claro, pasa por el centro de la ciudad, tiene que ser salvado. De acuerdo, entonces sería una obra de saneamiento ambiental. Físico-ambiental, efectivamente. Muy bien. Muchas gracias entonces por su participación. Muchas gracias. Fue Jorge Acurio, presidente electo de la región Cusco. Vamos a una pausa.